Hay personas que un día simplemente cambian. Pero no es su actitud, no es su voz, ni siquiera su forma de mirar. Es algo más profundo. Como si alguien más estuviera ahí dentro. En Latinoamérica existen casos documentados de personas que comenzaron a hablar idiomas que nunca aprendieron, a tener una fuerza imposible y a revelar secretos que no podían conocer. Esta noche vas a escuchar 3 historias reales de posesiones. Y cuando termine este video, puede que no vuelvas a ver a nadie de la misma manera. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. La voz que no era suya. En 2012, en Puebla, México, una joven de 19 años llamada Daniela Ruiz comenzó a experimentar algo que al principio parecía completamente normal. Daniela trabajaba en una tienda de ropa. Tenía una vida tranquila. Rutina simple. Amigos. Familia. Nada fuera de lo común. Pero todo cambió una noche cualquiera, sin motivo aparente. Eran exactamente las 3 de la madrugada cuando Daniela abrió los ojos. No había ruido. No había luces. No había nada. Pero tenía una sensación imposible de ignorar. No estaba sola. Al principio intentó convencerse de que era su imaginación. Se cubrió con la sábana, cerró los ojos y trató de volver a dormir. Pero entonces, lo escuchó. Un susurro. No venía de la calle. No venía de la casa. Venía de muy cerca. Demasiado cerca. Daniela encendió la luz rápidamente. No había nadie. Revisó debajo de la cama. El closet. La puerta. Todo estaba completamente normal. Pero esa noche fue la primera de muchas. Durante la semana siguiente, Daniela comenzó a despertarse todos los días a la misma hora. 3 de la madrugada. Siempre con la misma sensación. Siempre con el mismo silencio, incómodo. Y poco a poco, empezaron a pasar cosas más extrañas. Objetos que cambiaban de lugar. Puertas que encontraba abiertas, cuando recordaba haberlas cerrado. Pero lo que realmente la perturbó, fue lo que empezó a ver en el espejo. Porque una noche, mientras se preparaba para dormir, juró que su reflejo se movió ligeramente un segundo después que ella. Daniela se quedó completamente inmóvil, mirando fijamente, esperando que volviera a pasar. Pero no pasó. Y eso fue lo que más miedo le dio. Los días siguientes, su comportamiento comenzó a cambiar. Se volvió más irritable, más distante. Y había momentos en los que parecía completamente ausente. Como si no estuviera ahí del todo. Su madre fue la primera en notarlo. Pero lo que escuchó una noche hizo que todo dejara de parecer normal. Eran cerca de las 2:50 de la madrugada, cuando escuchó voces en la habitación de Daniela. Pensó que estaba hablando por teléfono. Pero algo no encajaba. Había 2 voces. Una era claramente la de su hija. La otra era más grave, más lenta. Y tenía algo que no sonaba humano. La madre caminó lentamente por el pasillo. Cada paso, más pesado que el anterior. Y cuando llegó a la puerta, las voces se detuvieron. Silencio absoluto. Dudó unos segundos. Y finalmente, abrió. Daniela estaba sentada en la cama. De espaldas a la puerta. Completamente quieta. La madre encendió la luz. Y en ese instante, Daniela giró la cabeza, lentamente. Demasiado lento. Como si el movimiento no fuera natural. Y con una voz, que no era completamente suya, dijo, no debiste entrar. A partir de esa noche, todo empeoró.
Daniela comenzó a hablar dormida. Pero ya no eran palabras sueltas. Eran frases completas. En un idioma que su familia no entendía. Su padre decidió grabarla una noche. Y cuando reprodujeron el audio, se dieron cuenta de algo aterrador. No era español. No era ningún idioma que Daniela conociera. Un conocido les dijo después que sonaba como latín. Pero lo peor aún no había ocurrido. Una tarde, Daniela sufrió uno de los episodios más violentos. Comenzó a temblar, a respirar con dificultad. Su padre intentó sujetarla, pero no pudo. Daniela tenía una fuerza completamente anormal, como si varias personas estuvieran empujando al mismo tiempo. Y en medio de ese episodio, abrió los ojos y dijo algo que nadie olvidaría: ella me dejó entrar. Fue en ese momento cuando la familia decidió buscar ayuda. No médica, no psicológica, algo diferente. Un sacerdote aceptó visitarla. Pero antes de entrar a la habitación, les dijo algo inquietante: pase lo que pase, no respondan. El ritual comenzó en la noche. Daniela estaba atada a la cama, respirando de forma irregular. Y al principio, todo parecía tranquilo. Hasta que el sacerdote comenzó a rezar. Porque fue en ese momento cuando Daniela abrió los ojos. Pero no los abrió como antes. Esta vez, su mirada era completamente distinta. Vacía, oscura y llena de algo que no parecía humano. Comenzó a reír. Pero no era su risa. Era más profunda, más pesada. Y de pronto, comenzó a hablar. Rápido, desordenado, mencionando nombres, fechas, direcciones, secretos familiares que nadie fuera de esa casa podía conocer. La madre rompió en llanto. El padre se quedó paralizado. Y el sacerdote continuó. El ambiente en la habitación cambió. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Y entonces, Daniela gritó. Un grito tan fuerte que parecía venir de más de una voz al mismo tiempo. Y justo antes de perder el conocimiento, dijo una última frase: no se ha ido. Después de esa noche, Daniela despertó como si nada hubiera pasado. No recordaba nada. Ni las voces, ni los episodios, ni el ritual. Pero su familia sí. Y hay algo que nunca pudieron explicar. Porque a veces, cuando Daniela se queda completamente en silencio, mirando fijamente a un punto, parece que está escuchando. Esperando. Como si alguien todavía estuviera hablándole. Porque la verdadera pregunta no es si algo estuvo dentro de Daniela. La pregunta es si realmente se fue. El niño que no era un niño. En 2008, en una zona rural de Ayacucho, Perú, vivía un niño de 8 años llamado Luis Quispe. Era un niño completamente normal. Jugaba en el patio de tierra frente a su casa. Iba a la escuela. Se reía. Corría. Dormía profundamente. Hasta el día en que decidió entrar a un lugar donde nadie del pueblo quería ir. Un terreno abandonado, a unos minutos de su casa. Ese lugar tenía fama. No había cercas. No había señales. Pero todos en el pueblo sabían algo: no era un lugar para entrar. Se decía que años atrás, un hombre había muerto ahí. Solo. Sin que nadie supiera exactamente cómo. Una tarde, Luis estaba jugando con otros niños. Y sin que nadie se diera cuenta, se alejó. Caminó hacia ese terreno. Entró. Y permaneció ahí, más de lo que cualquier niño debería. Cuando regresó, no dijo nada.
Pero algo ya no estaba bien. Esa misma noche, Luis no pudo dormir. Se sentó en su cama, mirando fijamente la pared, sin moverse, sin hablar. Durante horas. Su madre pensó que estaba enfermo. Pero cuando intentó acostarlo, Luis dijo algo que no sonaba como él: no quiero dormir, él habla cuando cierro los ojos. Los días siguientes, la situación empeoró. Luis dejó de jugar. Dejó de comer con normalidad. Y empezó a pasar largos periodos en silencio. Pero no era un silencio normal. Era un silencio como si estuviera escuchando. Una noche, su padre se despertó de repente. No por un ruido fuerte, sino por algo más extraño. Una conversación. Venía de la habitación de Luis. Dos voces. Claramente dos. Una, la de su hijo. La otra, más grave. Más lenta. Más vieja. El padre caminó lentamente por el pasillo. Cada paso, con una sensación creciente de incomodidad. Y al acercarse a la puerta, escuchó claramente. Luis diciendo, no quiero. La otra voz, ya es tarde. Abrió la puerta. La habitación estaba oscura. Luis estaba de pie, en una esquina, mirando hacia arriba, como si hubiera alguien ahí. Pero no había nadie. El padre encendió la luz. Y en ese momento, Luis giró la cabeza. Lentamente. Con una expresión completamente vacía. Y dijo: dice que ahora esta es su casa. A partir de esa noche, los episodios se volvieron más frecuentes. Luis comenzó a hablar solo, pero ya no parecía un juego. Respondía preguntas que nadie le hacía. Se reía, sin motivo. Pero lo más perturbador era cuando su voz cambiaba. Porque a veces, no sonaba como un niño. Sonaba como alguien más. Su madre empezó a notar algo en sus dibujos. Figuras. Símbolos. Formas repetidas. Siempre el mismo patrón. Y cuando le preguntaba qué significaban, Luis respondía: él me dice que los haga. El miedo en la casa creció. Pero hubo un momento que hizo que todo cambiara. Una tarde, Luis estaba sentado en la mesa, completamente en silencio. De pronto, levantó la mirada. Y sin que nadie le hablara, dijo: la señora que vive al lado, ya no está. La madre se quedó congelada. Porque esa vecina había fallecido esa misma mañana. Y Luis no tenía forma de saberlo. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda. No médica. Algo diferente. Un curandero del pueblo aceptó visitarlos. Un hombre mayor. Serio. Silencioso. Que al entrar a la casa, se detuvo por unos segundos. Como si sintiera algo. Pidió quedarse a solas con el niño. Pero los padres insistieron en quedarse. Y lo que ocurrió después, nadie en esa casa lo olvidaría. El curandero comenzó a hablar. Su voz era calmada. Firme. Pero en el momento en que empezó el ritual, Luis comenzó a reír. No era una risa infantil. Era una risa seca, pesada, incómoda. Y entonces miró directamente al curandero. Y dijo: tú ya intentaste sacarme antes, y no pudiste. El ambiente en la habitación cambió. El aire se volvió denso. Difícil de respirar. Luis comenzó a hablar. Pero ya no como él. Hablaba como alguien mayor. Con una seguridad que no pertenecía a un niño. Dijo su nombre. Un nombre que ninguno de los padres reconocía.
pero el curandero sí. Porque ese nombre pertenecía a un hombre que había muerto en ese mismo terreno años atrás. El ritual se intensificó. Luis gritaba. Se retorcía. Golpeaba la cama. Y por momentos, parecía que no era un niño de 8 años, sino algo mucho más fuerte. Pasaron horas. Hasta que de repente, todo se detuvo. Silencio absoluto. Luis cayó inconsciente. Cuando despertó, era él otra vez. Confundido. Cansado. Sin recordar nada. Los días siguientes, todo volvió a la normalidad. Luis volvió a jugar. A reír. A dormir. Como si nada hubiera pasado. Pero hay algo que su familia nunca pudo explicar. Porque semanas después, su madre encontró uno de sus dibujos. Guardado. Escondido. Era diferente a los demás. Más oscuro. Más detallado. Y en la parte inferior, había una frase. Escrita con una letra que no parecía de un niño. Sigo aquí. Porque tal vez, el verdadero problema no es cuando algo entra, sino cuando aprende a quedarse en silencio. El cuerpo prestado. En 2015, en Sao Paulo, Brasil, una mujer de 32 años llamada Mariana Alves comenzó a experimentar algo que ni médicos ni especialistas pudieron explicar. Mariana tenía una vida completamente normal. Trabajaba en una oficina administrativa. Vivía con su pareja. Rutina estable. Sin antecedentes médicos. Nada, absolutamente nada, que hiciera pensar que algo así podía pasar. Todo comenzó después de una invitación. Una amiga cercana la convenció de asistir a una sesión espiritual. Una reunión pequeña. Privada. En un apartamento. Según le dijeron, era para canalizar energía. Nada peligroso. Nada fuera de lo común. La sesión duró unas 2 horas. Velas encendidas. Personas en círculo. Ojos cerrados. Y en un momento específico, les pidieron que abrieran su mente. Que dejaran que cualquier presencia se manifestara. Mariana no sintió nada. Al menos, no en ese momento. Se fue a casa. Durmió. Y al día siguiente, todo parecía normal. Pero 3 días después, comenzaron los cambios. Primero, fueron cosas pequeñas. Olvidos. Desorientación leve. Momentos en los que Mariana no recordaba lo que acababa de hacer. Luego, empezaron los vacíos más largos. Despertaba en la sala, sin recordar cómo había llegado ahí. Encontraba objetos movidos. Puertas abiertas. Mensajes escritos, que no recordaba haber escrito. Su pareja comenzó a preocuparse. Pero lo que realmente lo alarmó, fue la primera vez que escuchó esa voz. Era de madrugada. Aproximadamente las 3:27. Se despertó, y notó que Mariana no estaba acostada. Se levantó, y la encontró sentada en la cama. De espaldas. Completamente inmóvil. Pensó que estaba despierta. Pero cuando se acercó, escuchó que estaba hablando. No por teléfono. No con alguien presente. Sola. Y entonces, Mariana dijo algo. Pero no con su voz. Era más grave. Más lenta. Más ajena. No interrumpas. Su pareja se quedó congelado. Porque esa no era la forma en la que Mariana hablaba. Intentó tocarla. Pero en el momento en que la rozó, Mariana giró la cabeza. De forma brusca. Antinatural. Y lo miró. Pero no como Mariana. Su expresión era vacía. Fría.
desconectada. Y entonces dijo, ella está ocupada. A partir de esa noche, todo se descontroló. Mariana comenzó a tener episodios más intensos. Cambios de voz frecuentes. Momentos en los que no reconocía a su pareja. Pero lo más perturbador era lo que hacía durante esos estados. Escribía. Llenaba hojas completas con una letra completamente distinta. Más rígida. Más marcada. Firmaba con otro nombre. Un nombre que nunca había mencionado antes. Y cuando volvía en sí, no recordaba absolutamente nada. Su pareja decidió grabar uno de los episodios. En el video, Mariana está sentada, mirando al vacío. Y de pronto, comienza a hablar. Se presenta, pero no como Mariana. Dice otro nombre. Afirma que ese cuerpo ya no le pertenece completamente. Y en un momento del video, dice algo que heló completamente a su pareja. Entré cuando me abrieron la puerta. Intentaron buscar ayuda médica. Psiquiatras. Neurólogos. Pero todos coincidían en algo, no había una explicación clínica clara. No era un cuadro típico. No encajaba completamente con nada. Fue entonces, cuando tomaron una decisión. Volver al lugar donde todo comenzó. La misma sesión. El mismo tipo de ritual. Pero esta vez, con alguien que supiera cómo cerrar lo que se había abierto. El ambiente esa noche era completamente distinto. Más tenso. Más pesado. Mariana comenzó a reaccionar antes de que el ritual empezara. Respiración agitada. Manos temblando. Mirada perdida. Y cuando comenzó, todo escaló rápidamente. Mariana gritó. Se retorció. Intentó levantarse. Y en medio de ese estado, volvió a hablar. Con esa voz. Dijo que no se iría. Que ese cuerpo era una oportunidad. Que había esperado. El ritual se intensificó. Oraciones. Órdenes. Silencio. Y en un momento, según los presentes, Mariana se elevó ligeramente de la cama. No mucho, pero lo suficiente para que nadie en esa habitación lo olvidara jamás. Después de horas, todo se detuvo. Mariana cayó inconsciente. Silencio. Cuando despertó, era ella otra vez. Confundida. Débil. Sin recordar nada. Los días siguientes, parecía estar bien. Volvió a su rutina. Al trabajo. A su vida normal. Pero su pareja no podía olvidar lo que había visto. Y entonces, pasó algo más. Días después, revisando una libreta de Mariana, encontró una página. No recordaba haberla visto antes. La abrió. Y ahí, había una frase. Escrita con esa misma letra. Esa que no era de Mariana. Aún estoy aquí. Porque tal vez, el mayor error no fue abrir la puerta. Sino creer, que algo que entra, realmente necesita permiso, para quedarse. 3 historias distintas. 3 personas, que en algún momento, dejaron de estar solas dentro de su propio cuerpo. Y aunque todo terminó, aparentemente, normal, hay algo que se repite en los 3 casos. Ninguno pudo explicar, exactamente, cuándo empezó. Ni si realmente, terminó. Porque tal vez, el verdadero miedo no es que algo pueda entrar. Sino que aprenda a quedarse, sin que nadie lo note. Si llegaste hasta aquí, no lo ignores. Escribe ahora mismo en los comentarios. No todos somos uno. No por el video, sino para comprobar que todo sigue normal. Porque después de escuchar esto, hay personas que empiezan a notar cosas. Ruidos. Sensaciones.
presencias. Y si en algún momento hoy sientes que algo no está bien, vuelve a este video y lee los comentarios. Suscríbete ahora a Después de Medianoche y activa la campana. Porque el próximo caso no solo lo vas a escuchar, puede que lo vivas.